Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche en estudios. Venga, aprenda sanamente para que usted pueda aprender temas teológicos muy importantes a nivel seminario. No cobramos por nuestras clases de seminarios. Venga a esta institución. Si usted vive en las áreas cercanas a Clarksville, estamos en el downtown, en Main Street. Tenga esa oportunidad de estudiar diligentemente la palabra de Dios como indica la Biblia, porque es un mandamiento. Según Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia. Si tú no estudias con diligencia, estás fallando al mandamiento de Dios. Y necesitamos todos aprender sanamente para que nosotros crecer espiritualmente, ¿verdad? Estamos para servirles, y nuestros servicios son los miércoles a las 7 y los domingos el servicio general a las 11. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra. Padre, dame luz, entendimiento, unge mis labios, que no sean palabras mías, sino tuyas, Padre. Yo no quiero hablar con palabras bonitas o elocuentes, sino tu palabra, Padre, tu palabra que es verdad. Padre, ayúdanos a entender este tema teológico muy importante y ayúdanos a que otras personas, esta semilla quede plantada para que crezca en su interior y pueda dar fruto un día para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, tenemos un estudio que se llama las consecuencias del pecado, las consecuencias por pecar, ¿verdad? Porque apenas hicimos un cafetín que se llamó ¿qué pasa cuando el cristiano peca? ¿Verdad? Porque sabemos que el cristiano está expuesto a fallar, ¿verdad? No quiere decir que está enseñoreado por el pecado, o que es esclavo del pecado, o que vive en pecado, sino que llega a cometer faltas. Todos llegamos a cometer faltas y errores porque tenemos un Dios muy exigente y muy santo. Entonces cometemos muchos errores, hasta incluso de pensamiento o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Como dice Chespirito, ¿verdad? Sin querer queriendo, pero lo hacemos. Entonces, para un Dios todopoderoso y santo, para Él es pecado. Entonces, siempre que pecamos nosotros tenemos consecuencias, y más cuando se trata de pecados más graves como idolatría o pecados sexuales, hay mucho más consecuencias, porque estas acarrean consecuencias muy graves. Bueno, primeramente vamos a ver en Proverbios capítulo 12:15, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios dice, el camino del necio es derecho en sus propios ojos, ¿verdad? Aquí ponemos al hermano Juan Pérez, ¿verdad? Que siempre nos ayuda en nuestros estudios didácticos. Entonces, el camino del necio ante sus ojos está bien, dice la Biblia, ¿verdad? El camino del necio es derecho en sus propios ojos. Por eso no nos tenemos que guiar nosotros por vista, porque es muy importante que nosotros caminemos por fe o por convicción, no por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos, dice Jeremías 17, pueden ser muy engañosos, y nuestro corazón es torcido, incurable. Entonces tenemos que depender de la palabra de Dios. Dice, el camino del necio es derecho en sus propios ojos, más que el que obedece al consejo de Dios es sabio, ¿verdad? Entonces el camino tiene que ser con sabiduría, sabio, porque hoy en día muchos dicen, no, que Jesús es el camino, ¿verdad? Es la verdad, es la vida. Juan 14:6, ya lo pusimos en la pizarra, si usted no se lo sabe. Pero nada más dicen que Él es el camino, es la verdad, es la vida, pero no te dicen que ese camino tiene que ser, ese conocimiento tiene que ser sabio, porque si no es un camino incorrecto, porque si no es un camino que nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos y no nos va a llevar a un lugar bueno, porque nosotros creemos que está bien, porque hay caminos que parecen rectos, ¿verdad? Parecen derechos, pero en realidad dice la Biblia que son de muerte y perdición. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Ahí mismo en Proverbios, nos vamos a ir al capítulo 2, el capítulo 2 de Proverbios, y Proverbios 2:15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces la Biblia nos advierte de los caminos, ¿verdad? Pero siempre que hablamos de camino, se habla de
de conocimiento, pero de conocimiento correcto, o entendimiento correcto, o de sabiduría correcta. Siempre que se habla de camino, cuando usted oye la Biblia del camino, hasta los hebreos, cuando decían camino, se referían al conocimiento correcto. Cuando decían los griegos, el camino es el conocimiento, al igual que lo dice la Biblia. Por eso se utiliza esa palabra camino, porque fue escrita en ambos idiomas, y ambas palabras en la etimología significan exactamente lo mismo. Conocimiento, pero no cualquier conocimiento, conocimiento correcto, porque hay un conocimiento del hombre, un conocimiento del mundo y un conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la sabiduría no del hombre, sino la sabiduría de Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son sabias, las palabras de Dios no erran, las palabras de Dios siempre son buenas y correctas. Y la sabiduría del hombre puede ¿qué? Fallar, siempre puede fallar. Entonces, por ejemplo, los filósofos, filosofía quiere decir amor al conocimiento, pero es al conocimiento humano, ¿verdad? Entonces, la filosofía no es buena porque el hombre siempre erra y siempre peca. Y si usted escudriñara más la Biblia y se profundizara más en las Escrituras, se daría cuenta que todo el conocimiento del mundo es del Satanás, del demonio. Si usted, ¿cómo? Entonces fue a una universidad y aprendí cosas. Bueno, sí, pero los maestros que te tocaron ahí te enseñaron tantita verdad, poquita mentira, tantita verdad, poquita mentira. Y todo lo que tiene poquita mentira está corrompido, contaminado, no es de Dios. Así trabajan los masones. Los masones tienen 30 grados. Entonces, la mayoría de masones que tú ves con anillos y con calcomanías en los carros son del grado 1 al 7, la mayoría. Pero hay más grados, el grado más grande es el grado 30. Y ya en el grado 30 ya te inculcaron mentiras y verdades, mentiras y verdades, mentiras y verdades, todos los grados. Y ya al final, al grado 30, te dicen, no, pues el que realmente es Dios es Lucifer, no es Cristo. Y entonces, como ya creces a todas esas mentiras 29 grados, pues vas a creer la mentira número 30. Entonces tienes que poner mucha atención, porque el mundo trabaja así, los políticos trabajan así, te hablan con palabras muy bonitas, muy elocuentes. ¡Ay, qué grandioso anuncio hizo, speech, lo que él habló en esa conferencia! ¡Qué bonito! Así hay muchas personas que van a una iglesia y dicen, me gustó cómo nos habló el pastor. Entonces, un hombre de Dios habla como tiene que hablar, lo que está en la mente de Cristo, lo que está en la mente de él, la urgencia de salvar a muchos, la urgencia del evangelio, la urgencia que si no crees te vas a ir al infierno. Pero mucha gente dice, no, tú hablas muy rudo, tú hablas muy mal. Y entonces a Pablo también lo criticaron por eso. Incluso dijeron que a Pablo le dijeron, mira este tonto que nos viene a decir esto. Pues ni tan tonto, porque él tenía los misterios revelados de quién, de Dios, no del mundo. También Satanás tiene sus misterios. Así trabajan los grupos ocultistas, ¿sabían? Los grupos ocultistas, así como los masones, les van revelando misterios hasta el misterio 30. Igual, el Satanás copia todo, pero esos son misterios del diablo, del mundo, no son misterios de Dios, porque únicamente los misterios de la iglesia se le fueron revelados a la iglesia. Entonces vemos que nuestros caminos no son nuestros caminos. Por eso muchas veces caemos en pecado, ¿verdad? Ahí mismo vamos a ver 14:12. Creo que ya no leímos el 12, ¿verdad? 14:12 nos dice Juan. No, Proverbios. Leímos fue 12:15 y 2:15. Ok, 14:12 nos dice, hay caminos que el hombre les parece derecho, pero al fin son caminos de muerte. ¿Va? A veces tú te dices, mira esta vereda, este camino, pues si tú quieres tomar un camino físico,
tiene alumbrado público, está todo bien bonito, tiene muchas luces. ¿Por qué cree que los caminos en las ciudades de pecado están llenos de luces neón, llenos de anuncios espectaculares, gastan millones de dólares en compañías de poner anuncios hasta electrónicos y todo eso? ¿Por qué? Porque te tratan de enseñar los caminos que son bonitos, pero realmente no son caminos bonitos, son caminos de muerte y perdición. Tú vas en tu automóvil, ¿verdad? Y tú vas y ves un espectacular, ¿verdad? Un billboard, se llama en inglés, un espectacular. Entonces ves un espectacular y dicen, no, que cerveza fulano de tal, y todas las chicas, jajaja, jijiji, con bikini, todos bien contentos. ¿Por qué no te enseñan un anuncio de la Budweiser o de cualquier tipo de cervezas con un hombre en el hospital, ¿cómo se llama? En cuidados intensivos, a punto de morirse porque se estrelló en un carro tomando? ¿Por qué no te enseñan la verdad? Todos los comerciales te enseñan algo falso. Yo me acuerdo cuando era niño, había un comercial que esta chica en bikini anunciaba chicles y todos viendo el comercial, no perdían nada, pero estaban viendo la goma de mascar o el chicle, no estaban viendo, pero usan algo como carnada para que la gente caiga. Así son los caminos de muerte y perdición. Por eso aquí en Estados Unidos a las prostitutas le dicen hookers. Hookers quiere decir un gancho cuando tú vas a pescar, y por eso le dicen hooker, porque ellas son un gancho y la carnada son ellas, entonces tú vas a engancharte. Por eso se les dice hookers en el idioma de la calle, el idioma que la gente habla, porque ellas salen a pescar y van a pescar a alguien que ande buscando este camino y lo va a encontrar, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese camino nos lleva al pecado. Y por último vamos a ver en este bloque Jeremías 7:24, Jeremías, el profeta Jeremías 7:24 nos dice: y no oyeron ni inclinaron su oído. No oyeron ni inclinaron su oído. Yo te pregunto a ti en este estudio, si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿tú estás inclinando tu oído? ¿Estás inclinando tu oído? Dice, no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron, ¿ya vio? Antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando tú caminas así, tú crees que vas hacia adelante, pero realmente tú vas hacia atrás. Por eso miles de personas el día de hoy se enfocan en otras cosas, en ídolos, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo no soy idólatra. Pues si tú te enfocas a otra cosa que no es Dios, eres un idólatra. Si tú te enfocas a tu trabajo, eres un idólatra. Si tú te enfocas a tu familia, eres un idólatra. Si tú te enfocas a tu bienestar, eres un idólatra. Si tú te enfocas a tu salud, eres un idólatra, porque tú te debes de enfocar primero en Dios. ¿Te fijas? Entonces, si tú tienes tu mirada en otra cosa, te ve mal. Ya, así mucha gente aquí en los Estados Unidos se pone, trabaja de 7 de la mañana hasta, me estaba diciendo un muchacho el otro domingo pasado, que fue a una tienda mexicana a depositar dinero, me dijo, no, pues este mexicano que tiene una compañía los esclaviza, sus trabajadores trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y no les da ni 10 minutos de receso o de break. Entonces, ¿qué clase de vida tienen? O sea, están haciendo dinero, están mandando dinero, pero al rato, esos caminos, como dice aquí en la Biblia, no oyeron ni inclinaron su oído, caminaron con sus consejos, ¿verdad? Con el consejo del compadre, con el consejo de la comadre, y se enferman. Su mujer se fue con otro, sus hijos crecieron sin ellos. Tienen sus consecuencias, porque aunque ellos no sepan, están pecando.
pues yo no hago nada malo, yo trabajo. Sí, si tú no adoras a Dios, sí estás pecando. No, yo nada más veo por mi familia y mi salud y yo soy una buena persona, un buen ciudadano, un trabajador, no me robo ni un centavo. Pero no adoras a Dios, estás pecando. ¿Se fijan? O sea, nosotros pensamos que nuestros caminos son buenos, pero realmente no son buenos, son de muerte y perdición. Entonces tenemos que ver eso, muy importante es la alegoría. Nos suceden 6 cosas, como el número del hombre va, el número del hombre es 6, ¿verdad? 6, nos suceden 6 cosas cuando pecamos, ¿verdad? Primeramente, perdemos la comunión, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos comunión, ¿verdad? El velo se rasgó, dice la Biblia, y ahora tenemos un intercesor que es nuestro Señor Jesucristo. Al momento que tú crees el Evangelio de Gloria, aquí en la pizarra, dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, que en todos nuestros estudios lo mencionamos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Entonces, Cristo es uno de los misterios, pasa a vivir dentro del creyente. El Espíritu Santo se mete dentro del creyente y su cuerpo se hace templo del Espíritu Santo. No se hace iglesia como muchos dicen, yo soy la iglesia. No, la iglesia es una asamblea de templos. Tú solito no eres iglesia. Una asamblea de templos hace del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque es el mismo Espíritu. Si no, cada quien tuviera su Espíritu Santo particular. Es un solo Espíritu. Entonces, cuando tú eres sellado, se abre la comunión. Dice en 1 de Juan, ¿verdad? Capítulo 9, aquellos que invocaron su nombre, invocaron el Evangelio, les dio potestad de ser hijos suyos. Entonces, tienes comunión con Dios, pero al momento de pecar, rompes la comunión. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que tienes comunión y no tienes comunión? Bueno, tienes derecho a la comunión. Eso no te lo explican en las iglesias. Tienes un derecho a la comunión. Por ejemplo, muchos no te dicen qué se involucra en la comunión. Oración, ¿verdad? Orar. También el orar es un privilegio, es un derecho. No nada más yo puedo orar. No, es un derecho que tú tienes que estar fuera de pecado para que tú te comuniques con Dios, porque Dios es un Dios santo, 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 1000 veces santo. Y si tú tienes algún pecado, pues Dios no te escucha. Aunque ya seas su hijo, aunque ya tengas comunión, aunque ya el velo se haya rascado, no tienes comunión. Entonces, por eso en la Biblia, 1 de Juan, ¿verdad? 1.9, 1 Juan 1.9, ¿verdad? Nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice fiel y justo. Aquí fiel y justo. Pero ¿por qué es fiel y justo? Pongan mucha atención. ¿Por nuestra bonita cara, como el hermano Juan Pérez que está sonriendo? No, Él es fiel y justo ¿a qué? A su pacto de sangre. A su pacto de sangre, lo que Jesús hizo en la cruz. Él es fiel a su pacto, ¿verdad? Y en el pacto de Él dice que Él nos perdona todos los pecados, siempre y cuando nosotros los confesemos para tener esa comunión, ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención. Entonces, si usted en la noche dice que todas las noches nosotros los cristianos debemos de arrodillarnos y pedirnos, Dios, perdónanos por nuestros pecados. Perdóname por mi pecado, perdóname por cualquier pecado que haya cometido, perdóname porque si yo hice algo ante tus ojos que no te gustó o lo hice sin pensarlo, o como dice Chespirito, ¿verdad? Sin querer queriendo, lo que sea, Dios te escucha y te limpia de todo pecado porque Él es fiel a su pacto. Entonces se abre la comunión. Entonces tú puedes orarle a Dios esa noche y por la mañana temprano igual también orarle en la noche, en la madrugada. Pero si en la mañana ya te paraste y cometes otro pecado, se rompió tu comunión. Ya no puedes hablar con Dios. Y si rompes la comunión, vienen las siguientes consecuencias del pecado.
La primera consecuencia, se rompe la comunión. Al romperse la comunión, primero, ¿verdad? Vamos a ver en Santiago 5:15, Santiago 5:15, nos dice la palabra de Dios, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Va? ¿Por qué nos dice eso? Porque mandan ancianos, y también nos dice en Santiago que la oración del justo puede. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? No porque Juan Pérez sea justo, no porque tú y yo seamos justos, porque nosotros confesamos nuestros pecados, nos limpió y ya somos justos. Si no pecamos de ahí para allá, podemos pedirle a Dios, pero si cometemos una falta, ya no podemos pedirle a Dios. Por eso, si por ejemplo te dice alguien a la hora del lonche, a la hora de las 12 del día, ¿verdad?, te dice, ora por mí, y tú ya metiste una falta en la mañana, pues ya no eres oración del justo, ya no te escucha Dios. Pero si tú te mantuviste limpio desde la madrugada hasta las 11 o 12 y le oras a Dios, tú eres justo. Y la oración del justo puede mucho, porque las escucha todas Dios. Es muy importante que tú sepas eso, porque muchas iglesias te enseñan, no, que orar es hablar con Dios. Esa es una mentira. Orar no es hablar con Dios, orar es rogarle a Dios. La etimología de la palabra orar quiere decir rogar. Yo le ruego a Dios. ¿Por qué? Porque yo no sé si estoy en un pecado o no. Por eso le estoy rogando, porque quizás me escuche, quizás no. ¿Sí me entienden? Por eso es muy importante. Eso no te lo explican en las iglesias. Todo el mundo dice, no, tú eres hijo de Dios, tú órale a Dios, y vive en fornicación. ¿Usted cree que Dios lo va a escuchar? No. O está cometiendo, o está invitando a la secretaria a ir a salir, o le dijo a la vecina, ¿a qué hora sales por el pan? No. Porque hay muchos pecados hasta pecados de gula. O sea, de comer mucho, eso se llama gula. Que tú tengas ansiedad por comerte un pastel entero, una pizza, la media pizza. Eso es pecado. Aunque no digan ni pío, ya pecaste. Hay muchas clases de pecados. Entonces, por eso la oración del justo. ¿Por qué porque Juan Pérez es justo? ¿Porque tú y yo somos justos? No, por la justicia de Dios que Él hizo esos 33 años que caminó sobre la faz de la tierra. Fueron adjudicados, al momento que nosotros creímos, fueron adjudicados a nosotros sin merecerlo. Eso se le llama justificación. Apúntalo, justificación en la teología. Que no merecemos ser justos, pero Dios nos hace justos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque el justo de justos se mete adentro de nosotros. ¿Se fijan? Pero ese justo de justos, para que sea justo y para que pueda tener una comunión, tiene que estar libre de pecado. Si no, no puede, de nada le sirve ser justo, porque no puede hablar con Dios. ¿Se fija que tan importante estar libre de pecado? Ahora se da cuenta. Entonces, por eso muchos recomiendan que en la noche tú ores y pidas perdón por tus pecados y hables con Dios, y en la madrugada dice, búscame a mí de madrugada. Quiere decir que cuando tu día empieza, no quiere decir que tú te pares a las 5 de la mañana, horas, y te pones a dormir. No, cuando tu día empieza. ¿Por qué? Porque tú le estás dando como una primicia a Dios, que le estás pidiéndole dirección, le estás pidiéndole cobertura, le estás pidiendo bendición. Y aquí estoy, Dios, tú estás en primer lugar, y ya me paré en el día y voy a hacer lo correcto, voy a tratar de hacer lo correcto. Dios sabe que somos imperfectos, pero si tú tienes ese deseo de hacer lo correcto, Dios lo considera y lo toma en cuenta. Haz de cuenta que es un padre biológico, por más que el chiquillo se porte mal, pero él trate el chamaco de portarse bien, el padre lo sigue apoyando, le sigue dando, a que el niño le diga, ¡nah! ¡Me vale queso! Y tira la toalla, ¿no? Ella es diferente. Entonces, por eso es muy importante que la madrugada, o cuando tú te despiertes, ora a Dios, porque eso es muy importante, porque es como una primicia para Él. Dice Él, no quiero ofrendas, quiero obediencia. Y la palabra de Dios dice, orar sin cesar. Y lo primero que tienes que hacer en la mañana es orar.
¿Se fijan? Eso es consecuencia del pecado, perder la comunión. Número 1, ¿va? Número 1 en la pizarra aquí, vamos a poner. Número 1. Número 2, ¿va? Número 2. Bueno, la número 2 va acá. La número 2 va acá. Pierden la paz. ¿Pero qué es la paz? Muchos no entienden el concepto de la paz con Dios, por eso dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Por eso muchos no entienden, por eso muchos no la tienen. ¿Por qué creen que muchos no tienen esa paz? Porque ya cometieron un pecado durante el día, ya cometieron algo. Pero si tú oras a Dios, Dios, límpiame de todos mis pecados, porque tú dices tu palabra que tú eres fiel y justo, y límpiame de toda maldad, Padre, y en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me tienes a mí confiado, como dice el Salmo. Pues tú duermes como bebé, porque tienes paz. ¿Se fija? Pero si tú no orases correctamente, si tú le pides a Dios, vas a estar vuelta para aquí, vuelta para acá, vas al baño, regresas al baño, vas a estar nervioso, vas a tener ansiedad, te paras y abres el refrigerador. Entonces, ¿en paz me acostaré? Entonces pierdes la paz. La paz dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la paz no es que yo no estoy en guerra con mi esposa, yo no estoy en guerra con mis hijos, no, eso no es la paz. Paz significa tranquilidad, seguridad, bienestar. Eso significa la paz, ¿verdad? Muchas veces no lo entendemos. En 1986, creo, yo vivía en la ciudad de Chicago y hubo un concurso en la ciudad donde yo vivía de fotógrafos de todo el mundo y iban a exponer ellos su fotografía y el tema era la paz. Y muchos trajeron sus mejores fotos, ¿va? Muchos trataron de simbolizar la paz con una paloma blanca, otros con un valle hermoso. Y la fotografía que ganó fue de un fotógrafo alemán que tomó una foto de un aguilucho en medio de la tormenta, protegiendo a sus bebés con sus alas. Porque es de la paz. Porque aunque estén los rayos y truenos y centellas, ahí están los pollitos, se ve en la foto y la mamá está ahí con las alas abiertas para que no les caiga el agua. ¿Por qué? Porque eso es seguridad, ¿verdad? Por eso cuando tú estás así, por ejemplo, que dicen que anuncian un huracán, que anuncian un tornado y tú no has confesado tus pecados, olvídate, te vas a comer hasta las uñas y vas a estar nervioso. Y entonces ya, mucha gente dice, ahora sí, vamos a orarle a Dios. No vale, pero no tienes que confesar eso. Dios es un Dios de orden y tienes que primero confesar tus pecados. Y ya si la tormenta te para a medianoche, Dios, guárdanos y vas a ver qué paz vas a tener. Paz. Aunque estén cayendo los rayos a 3 metros de tu casa, no hay problema. ¿Por qué? Porque hay una seguridad, una paz, porque cuando tú aceptas el Evangelio de Gloria, el príncipe de paz se mueve dentro de ti. Pero esa paz dura siempre y cuando no estés en pecado. Porque si no, esa paz se te acaba. No tienes comunión y no tienes paz. Por eso mucha gente está ansiosa. ¿Nunca he visto a gente así que se dice ser cristiana que está nerviosa? Yo conocí así a una mujer hace muchos años que iba a dar un estudio de la palabra de Dios y pasó al frente y dice, no, estoy bien nerviosa. Y le iba a dar un estudio, obviamente a mujeres, ¿va? Pasó a darle el estudio a las mujeres, no, que estoy bien nerviosa y hasta las manos le chorreaban de agua. Entonces, dígame usted, no tenía que paz. Yo ni cuando era pollito, cuando me subieron al púlpito y no sabía ni leer ni escribir, me echaron ahí y dije, Dios, ¿ahora de qué hablo? ¿verdad? Pero pues Dios me dio palabra, porque Él se encarga, cuando Dios te llama, Él se encarga, pero también te da tranquilidad. Yo puedo hablar con una persona o con miles de personas, no importa si hay uno o dos o cientos o miles, es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces es muy importante que tú tengas paz, porque
¿Cómo un padre le va a decir, no hijos, no se preocupen, la tormenta va a pasar? Y el papá está, un cigarro, y comienza las uñas. ¿Qué clase de padre va a reflejar a sus hijos? Ellos deben de ser el ejemplo, el padre y la madre deben ser el ejemplo de los niños. ¿Ah? Aunque se metan balaceando en mi casa, no importa, mi amor, yo te protejo, yo uso mi cuerpo como escudo. No le vas a decir eso al niño, que no lo vas a hacer. Pero porque hay esa paz. Por eso tú entiendes ahora cómo esos primeros cristianos se podían meter al Coliseo de Roma y los iban a destrozar a ellos, a sus familias, a sus bebés, los leones, y ellos cantaban salmos y estaban contentos. ¿Por qué? Porque no estaban en pecado. Si hubieran estado en pecado, hacen hasta un hoyo ahí para esconderse cuando venía el león. Pero ahí se ve que no estaban en pecado, o sabían el proceso de confesar sus pecados. Entonces es muy importante, por eso dicen muchos, dice Jesús, muchos no saben orar. Y por eso Jesús dice, muchos no entienden la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa paz, yo te la puedo describir muchas veces, yo te puedo decir que es seguridad, tranquilidad, pero es algo personal que tú lo debes de vivir dentro de tu persona. Por ejemplo, yo no te puedo decir, ¿estás nervioso o no estás nervioso? Por ejemplo, una persona cuando hace algo mal, le empiezan hasta a brincar las tripas y la bilirrubina por dentro de su cuerpo. Por eso hay algo que se llama aquí en los Estados Unidos un detector de mentiras. Cuando te ponen esa máquina y te dicen, ¿hiciste esto? Ya tu corazón va. ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué? Paz. Porque también estás mintiendo. Sabes que estás mintiendo. Y tu cuerpo te delata. ¿Por qué tu cuerpo te delata? ¿Nunca te has pensado por qué en un detector de mentiras el cuerpo te delata? Porque tu cuerpo es más fuerte que tu mente. Porque si tú tuvieras la mente de Cristo, tu cuerpo no te delataría. No quiere decir que vayas a mentir. Porque hay veces en ocasiones que en la Biblia grandes personas de la Biblia mintieron. Como en los muros de Jericó, la ramera que está en la descendencia del linaje de Jesús, ella mintió que no tenía los espías. ¿Y qué? Dios lo permitió. ¿Pero por qué? Porque era el propósito de Dios. No, ahora que digas como una mentira vas a decir, bueno, también era el propósito de Dios, ¿no? Porque ya te dejó escribir el canon, ese ya no te la vale Dios. Entonces es muy importante que la comunión y la paz. Seguimos adelante. Número 3, aquí va la 3, ¿va? Esta la pusimos dirección al corazón, esta la pusimos en dirección a la boca. Esta dirección a la boca, perdemos el poder. El poder, vamos a ver el poder de Dios, ¿va? Vamos a poner Hechos o Actos capítulo 1, ¿va? Actos capítulo 1. Dice el capítulo 1, ¿verdad? Que habla de cuando Jesús fue llevado arriba. Y dice hasta el día que fuese llevado arriba, después de dado los mandamientos, después el número 3, el cual también después de haber padecido mostró muchas implacables, siendo visto por ellos 40 días y hablando de cosas persistentes al reino de Dios, y estando reunidos con ellos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino permanecieran en la promesa del Padre, el cual oíste, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Y no muchos días después de estos, ¿verdad? ¿Para qué Jesús resucitó? Les digo que ustedes tendrán poder para ser ¿qué? Testigos. No es que mi poder de sanación se terminó, es que mi poder para echar fuera demonios se terminó. No. Los dones espirituales también trabajan así. Tú tienes que tener una buena comunión con Dios y estar libre de pecados, si no, no trabajan. Pero no estamos hablando de dones espirituales, estamos hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos vino y selló al hermano Juan Pérez con el propósito que nosotros seamos voceros
de Dios. Voceros de Dios, que prediquemos nosotros, ¿qué? El Evangelio. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Verdad? Primera de Tesalonicenses 1:5 nos dice que nosotros no recibimos el Evangelio solamente con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Para ser testigo tiene que haber dos cosas, ¿verdad? Tú tienes que estar ahí y ser un testigo ocular, ¿verdad? Por eso los apóstoles eran testigos primarios, pero al momento que el mismo Dios se mete dentro de ti, entonces tú pasas a ser testigo, ¿verdad? Tú no necesitas ver a Cristo, porque no necesitas tú ver a Cristo, ni el hermano Juan Pérez vio a Cristo, ni lo vio cuando se crucificó, ni vio cuando él vivió, pero da la casualidad que Cristo se le metió dentro. Entonces tú ya eres testigo, porque es una cosa inevitable que tú no puedes negar que el Espíritu Santo está dentro de ti. Es algo que también difícil de explicar, que la persona lo tiene que experimentar en su propia carne, ¿va? En su propio cuerpo. Entonces el Espíritu Santo se mete dentro de ti, es que te da poder para que tú hables el Evangelio, que seas testigo al Evangelio, que prediques la sana doctrina, ¿verdad? Romanos 11:13 dice que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿por qué muchos no predican el Evangelio? Porque están en pecado. Oh, lo prediqué hace 3 meses. La Biblia dice que nosotros tenemos que predicarlo todos los días, cada oportunidad que tengamos, porque hay una urgencia. Si tú lees Romanos capítulo 1, 2 y 3, hay una urgencia de predicar el Evangelio, porque la gente se está yendo al infierno. Esa es la única manera que ellos se pueden salvar, creyendo lo que Jesús hizo en la cruz. Su derramamiento de sangre, su ofrecimiento de sangre, su propiciación de sangre, y teniendo fe en esa preciosa sangre, dice Romanos 3:25. Entonces perdemos poder. Por eso hay muchos cristianos que ni siquiera predican el Evangelio, ni mucho menos predican la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor no tienen pecado, a lo mejor no, pero no tienen comunión porque no tienen Espíritu Santo. Porque si tuvieran Espíritu Santo, hicieran lo correcto. ¿Se fijan? Como la Biblia no se equivoca. Hay muchos que se dicen, no, yo soy religioso, que esto, que lo otro, yo no predico la sana doctrina, entonces no tiene el Espíritu Santo. Así de fácil. No tiene las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Según Timoteo 2:15 dice que tenemos que dividir bien la palabra de Dios, qué es para la iglesia y qué es para los judíos, qué es para el pueblo, qué es para la iglesia, qué es el Antiguo Testamento, qué es el Nuevo Testamento, qué es la ley, qué es la gracia, porque hubo una transición. ¿Por qué? Porque Dios incluyó a los gentiles, como el hermano Juan Pérez o como yo, para que pasáramos a ser iglesia. Ni el hermano Juan Pérez ni yo fuimos gentiles, ahora somos iglesia. Pero cualquier judío o cualquier gentil que cree el Evangelio se hace iglesia. Así se forma el cuerpo de Cristo. Entonces la consecuencia del pecado, número 1, perdemos la comunión, número 2, perdemos la paz, número 3, perdemos el poder para testificar a Cristo. ¿Va? Ya cuando la gente tiene pecado o no tiene el Espíritu Santo, va y dice, Cristo te ama. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. O sea, otros evangelios chimbos, porque ni siquiera es el Evangelio. El Evangelio es uno. Y todos vamos a ser juzgados por este Evangelio. Dice Romanos 2:16, apúntalo, dice que los secretos de los hombres van a ser juzgados por mi Evangelio, dice el apóstol Pablo, no otro. Porque él se le fue revelado ese misterio. Porque nadie sabía que iba a morir. Es un misterio, nadie sabía que iba a morir. Entonces perdemos la comunión, la paz y el poder, ¿verdad? Vamos a ver Filipenses 3:18. Filipenses 3:18, que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, y por eso mismo, holgaos también vosotros y regocijaos conmigo. ¿Verdad? ¿Verdad? Tú no te puedes tener gozo ni regocijar si no predicas lo correcto. Vamos a ver otra cita, ¿verdad?
Bueno, ese es para el gozo del Señor. Número 4, ¿va? Número 4, perdemos el gozo del Señor. Perdemos el gozo del Señor. ¿Va? Por eso dicen, no, pues ya no quiero ir a la iglesia, lo mismo me van a enseñar, mejor voy la otra semana. El que tiene una verdadera comunión con el Padre, una verdadera comunión, el que se guarda, el que se santifica, el que se está lavando a través de la palabra de Dios, tiene un gozo que quiere siempre estar en la casa de Dios. ¿Sabía eso? Quiere siempre estar en la iglesia. Es más, un hermano que tenga comunión, así como el hermano Juan Pérez, que tenga paz, poder y que tenga comunión y que se trate él de guardar, aunque sea imperfecto, siempre tiene gozo, no se quiere ir a su casa. Lo tienes que correr de la iglesia. Hermano Juan Pérez, ya vamos a cerrar la iglesia, sálgase. No, pero yo la quiero limpiar. ¿Por qué? Porque tiene ese gozo del Señor. Quiere dedicarle tiempo al Señor, quiere invertir en las cosas de Dios. Invertir no quiere decir que dé dinero a la iglesia, que es donde está localmente, para que se soporte, sino también invierte en material educativo, en buenas Biblias, buenas concordancias, en buenas cosas para su educación teológica. ¿Por qué? Porque le importa, tiene ese gozo. Tiene ese gozo, dice, yo tengo un gozo en el alma, pero nada más cantan y bailan. Pero si tuvieras tú un gozo, así me decía un hermano, decía, hermano, yo tengo un gozo en el alma, y traía una Biblia que le dieron en la primera comunión, ya 30 años vieja. Le digo, ya hermano, cómprese otra Biblia. ¿Cuál gozo? Ni que 8 cuartos. Si tuviera un gozo, invertiría en el reino de Dios. Viera por su iglesia, viera por sus hermanos, y eso porque le importaría, apoyaría a misioneros. Yo no sé, lo que Dios te ponga en tu corazón, pero eso es muy importante. Número 4, gozo. Número 4, gozo. Y vimos Filipenses 3, es la del gozo. Filipenses 3:18, la vamos a leer de nuevo, era para el gozo. Dice, por eso mismo alogaos también vosotros y regocijáis conmigo, porque hay un gozo. Dice también en Romanos capítulo 5 que Dios nos da un gozo inexplicable. ¿De qué? De nuestra salvación. Entonces yo me pregunto por qué muchos pierden su gozo, porque pues, quizás no sean salvos, porque dice que Dios nos da un gozo inexplicable de nuestra salvación. Filipenses 3:18. Entonces es muy importante que nosotros nos regocijemos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tienes comunión, y tú no puedes tener comunión con tus hermanos en la iglesia si no tienes comunión con el Padre, y viceversa. Tú no puedes tener comunión con Dios si no tienes comunión con la iglesia. Es igual. Por eso es importantísimo que tú te congregues, porque mucha gente dice, no, pues yo creo en Dios y yo estoy en mi casa y si tú no tienes comunión con una iglesia local, en una asamblea local, que tú te congregas todos los domingos o tú vas a los estudios una vez tan siquiera por semana, entonces tú no tienes ninguna comunión. Es mentira. ¿Por qué? Porque Dios estableció que la comunión era para todo su cuerpo. O sea, todo su cuerpo, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. ¿Se fija? No para otras personas. Entonces seguimos viendo que el gozo del Señor. Número 5. Perdemos la cobertura. Por eso le pusimos un paraguas al hermano Juan Pérez, en esta ocasión. Perdemos la cobertura, lo hicimos como un paraguas, un simbolismo que es la cobertura de Dios. Podemos ver el Salmo, el Salmo 91:1, el que habita bajo la sombra del Altísimo, o el Salmo, también vamos a ver el Salmo 23, Salmo 91:1, dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 23, que todo el mundo se lo sabe, a mucha gente se lo sabe de memoria. Salmo 23, versículo 4.
nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, es algo que cuando la gente tiene cobertura, ponga mucha atención, como dice el Salmo, tienes aliento, ¿y por qué mucha gente está desalentada? Por eso mucha gente anda buscando falsas coberturas en iglesias falsas, en concilios falsos, en pastores falsos, en apóstoles falsos, que dice, entonces tu líder espiritual te va a dar la cobertura. Así una vez en México un pastorcillo, entre comillas, ¿verdad? Porque ni era pastor, me dijo, pues si tú te vas a tal lugar, estás fuera de mi cobertura. Le digo, pues gracias a Dios, porque yo estoy bajo la sombra del Altísimo. Mi cobertura viene del cielo, no de un hombre. Válgame Dios, cuando yo tengo una cobertura de hombre ya, mejor. Ya ni los satanistas hacen eso. Imagínense. Ya ni los satanistas hacen eso. Entonces imagínense cómo va a decir que un hombre va a tener cobertura, pero hay una teología falsa de la cobertura, porque te tratan de manipular, te tratan de comprar, te tratan de hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Dice la Biblia en 2 de Pedro, tratan de satisfacer sus vientres. Así te das cuenta cómo trabaja un falso maestro. ¿A qué se enfoca el falso maestro? A la lana de las ovejas, al dinero. Cuando un pastor te predica más del dinero que el evangelio, no es de Dios. Entonces, la cobertura, ¿verdad? Entonces tú pierdes tu cobertura. Tú pecaste, rompiste tu comunión, no tienes paz, no tienes poder para testificar, no tienes gozo, y los ángeles se bajaron debajo de tu carro. Los ángeles se bajaron de tu carro, dijeron, no, yo no me voy con este, ¿qué tal si choca? Y cuando pasa eso es algo muy importante que la gente no entiende. Dios por disciplina te puede primero hablar a través de la palabra. Pero ¿qué pasa si la persona no va a los servicios o no va a la iglesia? Pues Dios toma segundas medidas, disciplina, hace que choque. Número 3, te manda Satanás a que te zaranee. Así como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Unos van a caer en la cárcel y los van a hacer zarandeos por Satanás. Y número 4, si te pones al tú por tú, te lleva al cielo. Te quiere mejor allá, barriendo trapeando el mar de cristal que aquí abajo. Porque allá vas a ir a servir, porque aquí no quisiste escuchar ni obedecer. Entonces, pierdes tu comunión, pierdes tu paz, pierdes el poder, pierdes el gozo y pierdes su cobertura. ¿Verdad? Y número 6, y la última, ¿verdad? ¿Verdad? También en la cobertura podemos ver el Salmo 121.8, ¿verdad? Que dice, guarda mi entrada como mi salida. Siempre cuando oramos dice Salmo 21.8, apréndase los Salmos 121.8, siempre cuando usted ora por una persona que va a ir de viaje, siempre ora usted ese Salmo, ¿va? Que guarda su entrada como su venida. Usted va a viajar, es una buena oración porque es una oración de Él, es una oración de Dios, ¿va? Salmo 121.8, guarda mi entrada como mi salida, ¿va? Y podemos ver muchas, ¿verdad?, de la cobertura, Isaías 4.6, Eclesiastés 7.12, en Hechos 18.10, Timoteo 1.14, perdemos esa cobertura por el pecado. Y por último vamos a ver la gracia. Pero aquí ponga mucha atención. Aquí nada más perdemos la mitad de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de matemáticas. ¿Cómo que perdemos la mitad de la gracia? Sí, porque si te quitarían toda la gracia por completo, olvídate. Solamente una persona en toda la Biblia que yo he leído muchas veces le ha quitado la gracia por completo, y eso fue al primer rey a Saúl. Dice, le quitó la gracia y se suicidó. Pero eso no hace con un hijo de Dios. Dios te quita la mitad de su gracia, porque hay dos gracias. Hay una gracia que se llama salvadora y otra santificadora.
Entonces la gracia salvadora, la mitad, ya te la dio acá en la cruz. Ya te salvó, ya eres salvo, ya eres salvo. Aunque no tengas comunión, aunque no tengas cobertura, aunque no tengas gozo, aunque no tengas paz, aunque no tengas poder para testificar porque pecaste y todavía no has confesado tus pecados para restaurar todo, sigues teniendo gracia salvadora, porque Él es fiel a su pacto, ¿se fija? Pero la otra gracia santificadora ya no te la da. Entonces, ese día que tú estás sin cobertura, sin comunión, sin poder, sin paz y sin gozo, Dios no te va a santificar, no vas a crecer, no vas a madurar, no vas a hacer nada. Te vas a estancar. Por eso hay muchas personas que tienen 20, 30 años en las cosas de Dios y no han crecido, no han madurado, si usted no lo sabe. Quizás sean salvas, pero no han crecido. ¿Por qué? Porque no tienen esa gracia santificadora. Por eso dice en Filipenses 1:6, apréndesela. Apréndese esa cita, Filipenses 1:6 dice que el que comienza la buena obra, la perfeccionará. Pero ponga mucha atención, el que comienza la buena obra, la perfeccionará. Y todos dicen, ¡hurra! No, el que comienza la buena obra la perfeccionará, siempre y cuando tú te mantengas limpio. Te estás santificando. Por eso muchos pueden santificarse muy rápido y aprender las Sagradas Escrituras y ser unos ancianos en la palabra de Dios y hablar con denuedo el Evangelio. ¿Por qué? ¿Y por qué otros no? Si están yendo a la misma iglesia. Porque no derrama esa gracia santificadora, porque una de dos no han confesado sus pecados o están en pecado. ¿Se fijan? Por eso dice, el crecimiento lo da Dios, sí. El crecimiento lo da Dios siempre y cuando la tierra esté fértil. O sea, libre de pecado. Entonces, si la tierra está fértil, crece muy rápido. Al 100%, no al 30%, ni 70%. Entonces es muy importante que tú estés libre de pecado y confieses tus pecados todas las noches para que Dios derrame esa gracia santificadora todos los días para que tú puedas crecer en Él y ser un verdadero soldado de Cristo, un buen embajador de Cristo, un buen hijo de obediencia. Porque Dios llama a este tipo de hijo que pierde su comunión, que pierde su paz, pierde su poder, pierde su gozo, pierde su cobertura y pierde su gracia santificadora, lo llama hijo de desobediencia en las Sagradas Escrituras. ¿Se ve? Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Es un pequeño estudio que tú puedes aprender mucho. Por eso ahora te preguntas por qué muchos están mal. Porque alguien me preguntó, y pastor, ¿y cuántos pecados se llevan para que se rompa la comunión? Uno, nada más, uno. Ya se rompió. Pero si tú estás, por ejemplo, en el día y sabes que cometiste algo malo, inmediatamente confiesas tus pecados. Y Él es fiel para limpiarte. ¿Me entiendes? Entonces, como dicen allá en mi tierra, borrón y cuenta nueva y vuelves a tener comunión. Pero si no lo haces, no. Él espera, Dios espera, puede esperar 1000 años, no hay problema, el que se hace viejito eres tú y yo. Tú puedes pasar de los años que quieras. Yo no, ¿por qué le tengo que pedir perdón a Dios? No hice nada malo. Pues yo le pido perdón todos los días. O que crea que yo hice todo bueno, yo le pido perdón, porque uno no sabe si uno peca o no. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, y los estándares de Él son altos. Entonces, por eso es muy importante que nos mantengamos fuera del pecado. Por eso Dios nos quiere fuera del pecado. Ok, ya vimos los 6 puntos de las consecuencias del pecado. Pero cuando tú cometes otra clase de pecados, cuando tú estás en pecado, puede haber graves consecuencias. Por ejemplo, una persona que fuma puede restablecer su comunión, su poder, su paz, su gozo, su gracia, su fe santificadora, pero como tiene algo prestado Juan Pérez, su cuerpo tiene consecuencias. Al rato se enferma de una enfermedad respiratoria, le da cáncer o algo. Que una copita de alcohol, igual, porque no es templo, no es cuerpo de Él, ha sido comprado con la sangre preciosa. Que un pecado sexual tiene consecuencias. Es más, ¿y qué haces un alcohólico? Ya soy salvo, un alcohólico. Bueno, pues el pecado es tan grande que hasta tus hijos van a nacer con tendencia alcohólica. O haces drogas,
vas a tener tus hijos con tendencia de hacer drogas. O tienes gula, o comes mucho, te vas al buffet chino todos los domingos, entonces fritonga y todo eso, toda la fritura, entonces tus hijos van a tener tendencia a tener diabetes y todas esas enfermedades por culpa tuya. Hasta que tus hijos, Dios rompa la maldición en la cruz. Si no, síguete llevando los platos rotos de otro. ¿Verdad? No es maldición generacional que tú tienes que romper, es consecuencia de tu pecado, se le llama. Porque la maldición ya fue rota en la cruz, pero la consecuencia del pecado sigue. Por ejemplo, el hermano Juan Pérez, o una chamaca, no el hermano Juan Pérez, una chamaca de 17, 18 años, se da un desliz con el novio y se fueron al cine y metieron mano y acabaron en el hotel y quedó embarazada. Y ella se arrepiente, Dios la perdona porque Él es fiel y justo, restablece su comunión, restablece su paz, su poder, su gozo, su gracia, su fe santificadora, pero el pecado sigue porque va a ser madre soltera. Va a dejar la universidad, ya no va a tener las mismas oportunidades, porque el pecado tiene su consecuencia, más los pecados sexuales. Por eso es muy importante que nos mantengamos más limpios, principalmente de los pecados sexuales y de los pecados de idolatría que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen altas consecuencias. No solo rompes estas consecuencias en un día, sino siguen, porque el pecado Dios te perdona, pero tiene sus consecuencias. Dice el hermano Juan Pérez, ay Dios, perdóname, ayer me tomé unas copitas y me inyecté unos arponazos, me inyecté heroína en las venas. Entonces Dios lo perdona, pero pues a lo mejor esa heroína al rato va a tener él secuelas. ¿Por qué? Porque hay consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque no es el cuerpo de Juan Pérez no more, el cuerpo le pertenece al Señor, es templo y quiere que nosotros lo mantengamos limpio y santo. Esa es la verdad bíblica. ¿Alguna pregunta a este estudio de las consecuencias del pecado? Sí, dígame, hermano. Usted estaba diciendo lo de la parte de que somos testigos, aunque no haya, o sea, somos testigos porque Jesús está allá en nosotros, ¿correcto? Correcto. Y la acotación en Filipenses 1:18, no 3:18. Filipenses 1:18. Sí. De el poder de Dios para testificar. Lo del gozo. El gozo del Señor. Filipenses 1:18. Ok. Qué bueno que dice eso, ¿verdad? Porque, ¿por qué somos testigos? Porque en el mundo, ¿el testigo qué es? Ocular. Pero la iglesia camina ¿por qué? Por fe, por convicción. Entonces, si Cristo ya está dentro de ti, tú eres testigo de Cristo. Dios nos llamó a ser testigos de Él. Para ti. No testigos de Jehová. No testigos de Jehová, no testigos de otra clase. O de Yeshua, ni saben qué tonterías dicen. Si tú no sabes, si tú no conoces Yeshua, ni siquiera eres hebreo. Yeshua es arameo. Entonces, muchos hablan por hablar, pero la etimología o el sonido de las palabras no cambia el mensaje de Dios, porque podemos predicar el evangelio en muchos idiomas y la misma doctrina en muchos idiomas. Que la fonética no te haga cambiar, que te digan, no, que no se dice Jesús, que se dice Yeshua, que no se dice que es Yahweh, que es Jehová, que no te interesa la fonética. La fonética es una trampa de Satanás para desviarte de la verdadera doctrina. ¿verdad? Por ejemplo, aquí es Dios, o en inglés es God, o en portugués es Dios. No importa cómo tú le llames, sigue siendo el mismo personaje. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Ya predicamos el Evangelio. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, porque nosotros tenemos que mantenernos fuera del pecado. Ayúdanos, Señor, a estar más limpios. Danos ese querer como el hacer, como dice tu palabra en Filipenses, porque solo tú lo puedes hacer, Padre, para que nosotros seamos más puros cada día, para que seamos mejores servidores, para que seamos esos instrumentos de honra del Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia, Dios dice, amén. Que Dios lo bendiga.